El poder. Hoy vamos a hablar del tema del poder. Otra de las grandes lecciones políticas que nos dio el comandante Chávez. El poder es un tema de mucha importancia para todos los revolucionarios en todas partes, ¿no? Y en todas las épocas, porque el poder es, en definitivas cuentas, quien lo decide todo. Y muchos de los grandes errores que se han cometido y muchas de las desviaciones tienen que ver con una concepción errada del poder y un uso equivocado del poder. A veces hasta un uso desde la revolución que no se corresponde con los grandes propósitos de la revolución. Chávez pensó mucho en ese tema y Chávez además en la práctica trató de ser coherente con su pensamiento. Podemos aprender mucho del comandante. Algunas cosas importantes que él nos transmitió en forma de criterios fijos, de lo que casi podríamos denominar principios del poder en el pensamiento chavista. Tal vez el más importante de todos es el que podríamos enunciar de la siguiente manera: el poder le pertenece al pueblo. Es el soberano. No hay nada por encima del poder del pueblo. Pero en el concepto bolivariano de que eso lo podría decir a lo mejor cualquier sistema, cualquier gobierno podría llegar a aceptarlo, ¿no? Pero en el concepto bolivariano de que lo que está establecido debe a su vez ser practicado, establecido y practicado. Y Chávez, esa máxima de que el poder le pertenece al pueblo, que él la defendía con mucha fuerza y mucho rigor, además trató de ponerla en práctica. Veamos algunas de las cosas que él dijo al respecto. El dueño del poder, que es el pueblo, el dueño originario del poder, dijo en una oportunidad. En otro momento dice, porque el pueblo es el dueño del poder político. En otro momento, hay un dicho que dice, querer es poder, pero el querer solo no basta, hace falta el poder. Y de ahí la política, la lucha política, es por el poder. Porque a veces hay revolucionarios que dicen, bueno, el tema del poder no me interesa, como si fuera a contaminar la lucha. No, el poder es el objetivo de cualquier movimiento revolucionario, pero claro, tiene que ser un objetivo noble para transformar la realidad. Dice Chávez, la burguesía lucha por acumular el poder y lo logró quitándoselo al pueblo, que es el dueño originario del poder. Él lo repite una vez y otra vez a lo largo de los años. Ahora la revolución lucha y es contra la burguesía, por supuesto, y todos sus demonios, para devolverle el poder a su dueño originario, que es el pueblo. Importante entender esto, es importante no solo entenderlo, sino aceptarlo. El mismo pueblo es el dueño del poder originario, lo vuelve a decir, el poder constituyente, que es bueno recordarlo en esta época que estamos viviendo. El pueblo, como dice el filósofo Enrique Dussel, la potestas, o la potencia más bien, la potencia es la potencia del pueblo, que es el dueño del poder. Y en 2007 nos decía, siempre debe estar allí el poder constituyente. Ese es el poder de la revolución. El poder revolucionario, el poder del pueblo, el poder popular, el poder constituyente es un impulso permanente. Nunca debemos dejar que se congele o se enfríe. Eso sería la muerte de la revolución. Principio, el poder le pertenece al pueblo. Ahora, un segundo principio que Chávez manejaba y que nos lo recordaba a cada rato: si el poder es del pueblo, si el pueblo es el dueño del poder, la tarea de quien ejerce el gobierno es transferirle el poder al pueblo. Lo decía así, el poder hay que devolvérselo al pueblo. Por ejemplo, en el año 2012 dijo, nuestro gran proyecto, este es nuestro gran proyecto, darle poder al pueblo, que es el dueño del poder.
En otra oportunidad dijo, tenemos que gobernar obedeciendo, no gobernar mandando, no. El que manda es el pueblo es el dueño del poder y es el que tienen que mandar. Nosotros somos apenas mandatarios del pueblo. Tenemos que gobernar obedeciendo el mandato popular. Nosotros estamos redistribuyendo el poder. Yo tengo un concepto, dice el comandante, hay que transferir el poder al pueblo. Estamos creando el poder popular organizado. En otra oportunidad lo dice de esta manera. El poder político lo tuvieron durante mucho tiempo concentrado en sus manos, el poder económico, todo el poder para tomar decisiones, para manejar el país a su antojo. Esa oligarquía nacional con sus ramificaciones internacionales, entonces transferir el poder de esas élites y redistribuirlo ¿hacia dónde? Hacia el pueblo. Ese es el concepto. Primero, el pueblo es el dueño del poder. Segundo principio, nuestra tarea es transferirle el poder al pueblo. Lo recordaba a cada momento. Y allí un elemento estratégico fundamental de la revolución, transferir poder, redistribuir poder. Lo decía tan temprano como en el año 2002. Una de nuestras tareas fundamentales es la redistribución del poder. Eso es democracia, darle poder al pueblo. Esto muchos de nosotros que estuvimos cerca del comandante, acompañándolo en el ejercicio de gobierno y en tareas de la revolución, pues le oímos cuántas veces decirnos, Farruco, en mi caso, recuerda que tu tarea es transferirle el poder al pueblo. Ahora Chávez también nos enseñó, y nos enseñó con sus palabras, pero también con sus hechos, que el primer poder que hay que transferir es el conocimiento. Lo dijo de esta manera, el poder más importante es el poder del pueblo y el componente más importante del poder del pueblo es el conocimiento, porque el poder, el conocimiento es, según Chávez, es lo que origina la conciencia. Y una vez que tú tienes conciencia, conoces la realidad, quieres transformarla, te vas a transformarla. De la conciencia nace la voluntad de acción, ¿no? Chávez lo dice de esta manera, el querer nace de la conciencia y el querer tiene que generar luego el poder. Lo dijo en el año 11. También dijo, para tener conciencia, lo sabemos, solo quiero resaltarlo, es necesario tener conocimiento. El que no sabe es como el que no ve, dice un viejo dicho popular. Conciencia, pero para tener conciencia es necesario tener conocimiento. Mientras más conocimiento se tenga acerca de un fenómeno, de un hecho, de una historia o de un país, mayor grado de conciencia tendremos, más conscientes seremos. Es esa conciencia que va transformándose en voluntad. Un cuarto principio que Chávez también transmitió, sobre todo lo decía hablando del poder popular y de transferirle el poder, es que tiene que ser un poder que pueda. Decía, no vamos a darle un poder que no pueda, un poder en el papel, un poder bueno para que administren algunos recursos. No, hay que entregarle todo el poder de planificar, el poder de tomar decisiones, el poder de ejercer realmente el poder. Un poder que pueda, decía Chávez. Por ejemplo, en un momento dado que dice, pero ahora si ustedes no tienen las herramientas dirigiéndose a una comunidad, ¿cómo pueden convertir esto en realidad, este proyecto, verdad? No podrían, ni el pueblo podría, y vuelvo de nuevo al poder poner, poder crear, poder instalar, poder instituir, poder vivir. Tema recurrente en el pensamiento del comandante Chávez. Dijo también, el poder popular no debe ser una proclama o una nube,
un discurso, no, bueno, ese Chávez que conocemos poético, metafórico, ¿no? Tiene que ser el poder que pueda. Por eso decía redundante, un poder que puede, no un poder que no puede, que pueda en lo político, que pueda en lo económico, que pueda en lo social, que pueda en lo militar. Fíjense también las cualidades del poder en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo social, que defender la revolución, defender la patria, que pueda llevar adelante el proceso de construcción del socialismo en lo espiritual y en lo material. Y en otra oportunidad, porque el pueblo tiene poder, pero hace falta más poder para poder. Y aquí hay que ser redundante necesariamente, poder para poder solucionar los problemas, que no lo va a solucionar todo la alcaldía, ni las alcaldías, ni la gobernación, ni los ministerios, no, es el pueblo, pero que necesita tener poder para solucionar. Porque a veces, Chávez criticaba tanto la burocracia, la corrupción, el abuso de poder, a veces se hace una especie de formalidad de la transferencia del poder, pero no se transfiere, ¿verdad? Entonces se le da a la gente un poder en lo formal, en el papel, no se le está entregando realmente para que la gente se gobierne, ¿no? Poder es poder hacer, dijo el comandante. Y digamos un quinto principio importante también que lo que Chávez transmitió constantemente es que una reflexión que debe hacerse todo revolucionario. ¿Para qué es el poder? En definitiva, tú quieres llegar al poder, un movimiento, un partido, una clase social, pero ¿para qué vas a llegar al poder? ¿Para qué es? Ya hemos dicho cómo tiene que ejercerlo, ¿verdad? Dándole poder al pueblo, que el pueblo es el dueño del poder, pero ¿para qué quiere llegar el pueblo al poder real, al poder efectivo? Para la liberación. Esta larga lucha de la humanidad, esto que Chávez llamaba la causa humana, tiene que tener también un sentido, el sentido de emancipar al género humano, ¿no? El viejo sueño milenario de construir sociedades de hombres y mujeres libres, hombres y mujeres nuevos, libres, cultos para ser libres, como decía también Martí, para emancipación de toda explotación, de toda exclusión, explotaciones de género, explotaciones culturales, de raza de unos países sobre otros, es para la emancipación. Todo poder que no tenga el sentido de emancipar al ser humano, de construir un mundo distinto donde todos seamos libres, realmente no tiene sentido. Llegar al poder para usufructuar unos privilegios, eso no tiene sentido. Eso sería incluso contra bolivariano y contra revolucionario y contra chavista. Hablo de Bolívar y de Chávez porque entregaron su vida, lo entregaron todo con una visión de poder, pero para emancipar a una patria, al género humano, con su ejemplo también. Chávez lo decía, por ejemplo, cuando en 2007 dice, ahora en esencia, digo yo, se trata del tema del poder, el poder imperial y el poder liberador, que nosotros dignamente representamos. Es una lucha de siglos, dice Chávez. Y en otra oportunidad, tan temprano como en el año 2001, llevaba dos, 3 años en la presidencia, dice, hace falta mucha fuerza concentrada, la fuerza moral, fuerza política, fuerza social, el poder, pues, el poder popular, el poder revolucionario. El poder revolucionario es un poder liberador, emancipador. En otro momento, dice, ahora, ¿de qué tipo de poder estamos hablando? Nosotros hablamos del poder de la democracia, el poder revolucionario. Se trata de un nuevo poder, no el poder burgués para explotar y dominar, es la política de la liberación, es el poder de la liberación, el poder, bueno, de crear un país,
el proyecto socialista y de defender el camino y poder derrotar todas las amenazas enemigas, todas las amenazas y las acciones contrarrevolucionarias. Este camino de construcción de la patria nueva, este camino para lograr la definitiva e integral independencia nacional a través de la activación del poder constituyente originario, que es el pueblo activado, convertido en poder transformador, en poder revolucionario, en poder que construye, primero que destruye y al mismo tiempo va construyendo. El concepto gramsciano hay un mundo que tiene que morir y no acaba de morir, y un mundo que tiene que nacer y no acaba de nacer. Bueno, se va acabando un mundo, un universo, y otro se va construyendo. Ahora bien, estos principios importantes que extraímos de las reflexiones del comandante Chávez sobre el poder se ajustan a lo que podríamos llamar un concepto general que tenía el propio comandante y que lo aplicaba en la Revolución venezolana de una manera muy clara, nítida e intensa, ¿no? Un concepto que él ya lo encontramos en el Libro Azul y fue coherente con él hasta los últimos mensajes, hasta sus últimos mensajes de octubre, noviembre, diciembre del año 2012. Fíjense ustedes, él veía al poder como algo integral que tenía dos polos que se relacionaban directamente entre sí. Concepto integral. El poder nacional, lo que él llamaba el poderío nacional, y el poder popular. La frase poderío nacional ya está en el Libro Azul y eso nos llega hasta la Venezuela potencia, es la fuerza del Estado, la coherencia en una nación, en una patria, que tiene que ver también con el tema de la unidad, la actuación completa, integral de todas las fuerzas que se mueven, ¿no? Y el poder popular, que pareciera casi, incluso a veces alguien pudiera pensar que es contrario. No es contrario. El poder popular equilibra el poder nacional, se relaciona y se complementa y se integra. Uno sin el otro no tiene sentido. Veamos lo que decía Chávez. Ahora el proyecto nuestro proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto de la revolución socialista, lo que busca y lo que viene logrando, lo que venimos logrando es crear como producto de un esfuerzo colectivo el nuevo poderío nacional en lo político. Y ahí la primera etapa de la revolución política, el poderío nacional, un nuevo Estado. En otra oportunidad, el poderío nacional, un nuevo Estado, una nueva realidad política, una nueva ideología, conciencia, conocimiento, todo eso tiene que ver con el poderío político de una nación. El político, pues, la polis, pues, el colectivo, la educación, la cultura, el saber, la acción política, el Estado, la sociedad, el poder social, el poder popular, el poderío político, el poderío social, el poderío económico. En otro momento, en 2012, en los últimos años en los últimos meses del 2012, por eso debemos seguir fortaleciendo esto, el poder popular, el poderío nacional. Él trabaja todo el tiempo con esos dos conceptos integrados y una y otra vez lo repite. La revolución, el poder popular, la conciencia y el poder popular en desarrollo, el poderío popular, el poderío nacional en desarrollo. Yo creo que es la mejor vacuna contra los golpes de Estado, la mejor vacuna. Con esto Chávez, fíjense que a veces Chávez incluso, lo que Nicolás se refería a lo que el propio Nicolás Maduro también ha llamado fuerzas disolventes, que a veces en nombre del poder popular incluso
se desconfigura la noción del poderío nacional. En nombre de un poder constituyente, a veces se atenta contra el poder constituido. Y en realidad ambas cosas, ambas ideas son juntas y complementarias. No es posible desarrollar un poder popular, que desarrollemos nuestro propio poder como pueblo, si no hay fuerza del Estado. Muchos de los errores que se han venido cometiendo, no vamos a hablar de los aciertos que son infinitos, y aquí estamos, una revolución pujante y en marcha que llegó para quedarse, pero también siempre es bueno recordar las posiciones de Chávez en cuanto a los 3 R's: revisión, rectificación, reimpulso, la autocrítica permanente. Aplicándose, esa es la obligación que tenemos, de estar pensando siempre para mejorar las cosas. Y yo digo que a veces algunos de los errores que se pudieron haber cometido vienen de un desenfoque de la noción del poder. A veces no comprendemos bien esta relación dialéctica entre la fuerza del Estado y la fuerza del poder popular, y desenfocamos hacia el Estado, ¿verdad? Y de alguna manera borramos el poder popular. Cuando lo hemos hecho así, hemos cometido errores. En otras ocasiones se desenfoca hacia el nivel popular, hacia el poder popular, ¿verdad? Y nos olvidamos de que el Estado necesita instrumentos poderosos para ejercer su fuerza, pues para lograr ese poderío nacional, esa Venezuela potencia que estamos construyendo. Eso Chávez lo va pensando muy bien, desarrolla ideas, y después para llevarlo a la práctica en un momento dado, que reflexiona mucho, propone una reforma de la Constitución. Él hace énfasis en el poder popular, amanece un año cambiándole el nombre a los ministerios, lo recordamos diciendo, ahora pasan a ser Ministerio del Poder Popular para la cultura, en fin, para la salud. Todos son ministerios del Poder Popular, para recordarnos eso, ¿no? Y propone una reforma donde él ya va esa visión del poder aplicándola para el territorio, para el ejercicio del poder. Él le llama la nueva ecuación del poder. Estudiándolo, analizando bien lo que él propone, nos damos cuenta de que él, al poder popular y al poderío nacional que constituyen el poder, digamos, el poder revolucionario, él le añade un ingrediente que es el territorio. A eso él le denomina la nueva ecuación del poder. El poder más el territorio aplicado a un determinado territorio es la herramienta, la ecuación para construir el socialismo y llevar adelante la revolución. Fíjense, en el año 2007, que es el año que él propone la reforma constitucional, lo dice de esta manera: aquí está la fórmula o parte de la fórmula. Depende de ustedes, depende del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. A ver, esta es la fórmula, la ecuación del poder. Ese mismo año dice: nosotros estamos obligados a seguir abriendo caminos, abriendo horizontes y, como ya dije, acelerando la velocidad de la revolución bolivariana, profundizando la revolución bolivariana, dándole poder al pueblo bolivariano, al poder popular, a los consejos comunales, a las comunas, a las ciudades comunales. Es la gran revolución del siglo XXI. La economía socialista, la propiedad social, la propiedad colectiva, la propiedad social directa, la propiedad comunal, la propiedad ciudadana, un conjunto, una propuesta diversa, creativa. Es la ecuación del poder para construir la patria socialista. También dice, ese es parte de la nueva geometría del poder, y ese es otro elemento fundamental dentro de la ecuación del poder, del nuevo poder popular, del nuevo
poder nacional. Otra vez están ahí como los dos polos de la idea del concepto de poder. Ese concepto de la nueva geometría del poder. Y en otro momento dice, la nueva ecuación del poder, el rumbo. Por eso les decía que cuando he propuesto esta reforma, estoy proponiendo cambiar la ecuación del poder. Agrega elementos para afinar el rumbo y para acelerar la velocidad de marcha de los cambios. Recordemos, poder, territorio, digamos el ámbito de aplicación de ese poder en sus distintas escalas para construir el socialismo, ¿no? Algunos dicen que Chávez pretende concentrar más poder con la reforma constitucional, dice él. Realmente no es así, ¿no? Lo que Chávez sí quiere es, a través de esta reforma constitucional revolucionaria, darle más poder a los estudiantes, a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a los trabajadores, a la patria toda, a la república. Es una ecuación del poder, es una nueva ecuación del poder. Insistimos en esto porque ese aspecto de Chávez no ha sido bien estudiado, bien desarrollado, ¿no? Sí, digamos, en la práctica, pues como veremos, muchas de las instrucciones del comandante Chávez, bueno, se han venido desarrollando y son parte de nuestro ejercicio del poder cotidiano. Pero lo que estaba detrás, la idea de esta nueva ecuación del poder, creo que nos ha faltado pensarla e irla adaptando a los tiempos, ¿no? A él, esta propuesta que él hace, y quiero recordar que de alguna manera, hay que decirlo, no prosperó, no lo comprendimos, no lo entendimos bien. El pueblo venezolano no logró aprobar esa reforma, ¿no? Se perdió por muy pocos votos, pero efectivamente no prosperó. Él en esa propuesta veía un cambio extraordinario. Y lo dice así, en esto hay un cambio revolucionario extraordinario, en esto que voy a leer. Eso lo hace en agosto de 2007 ante la Asamblea Nacional. Y él desarrolla allí un término que ya lo hemos visto hace unos minutos, que es el de la nueva geometría del poder. Esa ecuación del poder que tiene como ingrediente, como uno de los factores, el territorio. Él era un hombre que amaba la geografía, le da ese nombre también poético que lo relaciona con el territorio, que es la nueva geometría del poder. Fíjense cómo lo dice él. Eso es parte de la nueva geometría del poder. Y ese es otro elemento fundamental dentro de la ecuación del poder, del nuevo poder popular, del nuevo poder nacional, ese concepto de la nueva geometría del poder. El cuarto motor tiene que ver con los comentarios que he estado haciendo. Se requiere una nueva geometría del poder, así lo he llamado, la nueva geometría del poder, es decir, la nueva manera, una nueva manera de distribuir el poder político, económico, social, militar sobre el espacio geográfico. Revisemos la división político-territorial del país, innovemos, busquemos unas fórmulas que se adecúen mucho más a nuestra realidad y a nuestras aspiraciones. Habla en otro momento. El territorio y su organización político-territorial tiene un peso sumamente grande a la hora de pretender hacer cambios revolucionarios. Una revolución no puede serlo realmente si no enfoca el problema geográfico y de la distribución del poder político, económico, social, militar sobre su espacio. Y de alguna manera eso queda reflejada la noción de él. Territorio, geografía, espacio, ámbitos de aplicación del poder, de ejercicio del poder para construir el socialismo. Entonces hace esta propuesta con nuevos aportes a la organización territorial. Recordemos que en la Constitución vigente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno,
territorio, hay una noción clara constitucional del territorio y de los niveles de ejercicio del poder, distintos niveles de gobierno. Está desde luego el ámbito nacional y después están los estados y después los municipios. ¿Qué ocurre? Que para el ejercicio del poder de la fuerza del Estado, del poderío nacional, en la práctica se ha demostrado como muy difícil que las fronteras administrativas impiden que se desarrollen políticas realmente coherentes, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, sobre todo cuando hay algunos estados que están en manos de la oposición y que hacen una especie de subversión al poderío nacional. Entonces es como muy difícil lograr políticas coherentes, ¿no? Para eso el presidente Chávez en ese momento está proponiendo en la reforma unos nuevos elementos que aparecerían en la Constitución para poder, sin disminuir el nivel de gobierno de los estados y de los municipios, pero sí complementándolos, aparecen regiones marítimas, territorios federales, municipios federales, distritos insulares, provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales. Incluso lo dice en la propuesta, así como cualquier otra entidad que establezca esta Constitución y la ley. Eso está en el artículo 16 de la propuesta de reforma constitucional. Aparecen otras figuras en el territorio para que ese poderío nacional, esa fuerza del Estado como nación, ¿verdad?, esa patria en transformación, pueda lograr objetivos de coherencia sin que esa fuerza se resquebraje, ¿no? Eso es muy importante porque le da ámbito de ejercicio territorial adaptado a la realidad, a nuestra realidad, con estados dentro del país que tienen distintos grados de desarrollo, estados más deprimidos, las fuerzas económicas en unos están más desarrolladas que en otros, otros tienen problemas demográficos importantes, en fin, conocemos un poco la incoherencia, el desequilibrio territorial que vivimos. Entonces, para enfrentar esos desequilibrios, el presidente hace esa propuesta de cómo el poderío nacional, la fuerza del Estado, se adapta al tema de nuestra realidad territorial y aparecen esas nuevas figuras. Pero yéndose hacia el otro polo, hacia el ejercicio del poder popular en un territorio ya de una escala más controlada, él hace una propuesta revolucionaria del concepto de ciudad. No lo hemos visto en ninguna otra parte. No creo que es un aporte del comandante Chávez, incluso a nivel planetario, a nivel internacional. El concepto de ciudad. Él dice, si todos somos ciudadanos según la Constitución, todos entonces tenemos derecho a la ciudad, a vivir en la ciudad. Esto se presta para una larga conversación, pero ¿cómo se compagina eso con lo que nosotros conocemos como ciudad, que es una estructura urbana grande y que eso no tiene que ver con los pueblos, con los caseríos, con los pequeños asentamientos? Entonces el comandante Chávez desarrolla una idea que dice, no, todo esto también es ciudad. Y si es ciudad, tiene derecho a autogobernarse, a ejercer al ejercicio del poder popular en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo productivo, en el intercambio, en la defensa, en lo militar. Y hace una propuesta, como decimos, revolucionaria. En el artículo también 16, que es el que toca el tema de la geometría, la nueva geometría del poder, dice, la unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad. Entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del municipio e integrada por áreas e extensiones geográficas denominadas comunas. Y dice,
Con esto estoy proponiendo un cambio cultural histórico, algo que es discriminatorio, que es causa de grandes desigualdades, de grandes asimetrías. La ciudad, pues la ciudad y lo demás es monte. No, dice el comandante. Yo propongo que todo asentamiento poblacional, independientemente de su tamaño, sea una ciudad. Y los que ahí vivan o vivamos, seamos ciudadanos. Es decir, si uno vive en un caserío, 5 casas en el páramo de Mérida, por allá subiendo, a lo mejor por un camino de mulas, y llegas a un pequeño pueblo donde hay 15, 20 familias, en el concepto revolucionario del pensamiento chavista, eso es una ciudad. Y si es una ciudad, tiene los mismos derechos que todas las ciudades. No es discriminatorio. Es como cuando hablamos del ser humano, la dignidad del ser humano. Todos los hombres tienen derecho a una dignidad esencial por el hecho de ser hombres o mujeres, seres humanos. No que unos son más importantes o están por encima de otros. O cuando hablamos de las culturas, nuestras culturas originarias tienen el mismo derecho a la dignidad, a ser reconocidas, a ser factores que alimentan el espíritu del ser humano y de la sociedad. Igualito una cultura pequeña, incluso a veces casi en estado de extinción, que hay que hacer esfuerzos para darle nueva vida, ¿no? Producto de la discriminación de siglos y de la exclusión, esa cultura tiene tanto derecho a la existencia, a la dignidad, como cualquier cultura planetaria aparentemente más exitosa. Ese mismo pensamiento, aplicado del ser humano, de la cultura, de tantas cosas, lo aplica él a la ciudad. Un pequeñito pueblo tiene derecho a ser ciudad, con todo lo que vivir en la ciudad significa en términos de recreación, en términos de economía, en términos de obligación, responsabilidades, derechos. El derecho a la ciudad, que es una tesis que desarrolla el comandante Chávez con mucha fuerza. Todos tenemos derecho a la ciudad, dice él, a ser ciudadanos. Así como visualiza la ciudad, recordemos, hagamos una síntesis, ese poder que tiene dos polos, poderío nacional, poder popular, tiene una expresión de lo nacional en la nueva geometría del poder y la creación de esas nuevas realidades para el ejercicio del gobierno, y tiene una expresión para el poder popular muy particular en la idea de ciudad y también entonces en la idea de comuna. En la propuesta que hace el comandante, él dice, las comunas serán las células geohumanas del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado socialista venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia. No hay contradicción entre ese ejercicio del poder, esa autonomía de gobierno de una comunidad con el ejercicio del poder popular en el nivel ya de ciudad y con el ejercicio del poder popular, porque siempre la base de todo poder, el poder del pueblo, en relación al territorio nacional, al poderío nacional, a la construcción de una Venezuela potencia. Fíjense lo que dice Chávez. A partir de la comunidad y la comuna, el poder popular desarrollará formas de agregación comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la ley y que constituyan formas de autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa. Chávez tenía muy clara la visión del poder.
él no se desenfocó hacia ninguno de los dos polos. Él tenía muy claro que el poder nacional, e incluso ir más allá, a veces poderes regionales, la unidad de Latinoamérica y el Caribe, digamos, los grandes bloques, ¿verdad?, para en definitiva constituir un solo gran bloque, que es el bloque de la humanidad, de la especie humana, ¿no? Ir construyendo, ¿verdad?, realidades cada vez más amplias, pero que eso no contradiga la escala cotidiana, la escala de nuestra vida, de los ámbitos donde nosotros nos movemos, ¿no? Siempre en ejercicio del poder, nunca el poder delegándolo, nunca el poder delegándolo en representantes. Todo representante del poder que tenga un poder dado por el pueblo tiene que saber que ese poder es del pueblo, ese poder no le pertenece, ese poder es de todos. Y la construcción de esa nueva sociedad, de esa nueva Venezuela, de ese proyecto hermoso socialista que estamos haciendo entre todos, pasa por esa dialéctica entre las dos nociones, que es una sola en definitiva. La aplicación de ese poder en el ámbito territorial de la escala que maneja el pueblo organizado tiene entonces que ver con la ciudad y como célula geofísica la comuna. Chávez en los últimos años y nos hizo mucho énfasis. Si recordamos ahora esa intervención en Consejo de Ministros que fue transmitida en octubre del 2012, que se conoce como golpe de timón, allí dijo esa frase, comuna o nada, que es tan importante. Es decir, si nosotros no desarrollamos la capacidad de ejercicio del poder del pueblo, pero ya no en abstracto, ya no para desarrollar un determinado proyecto desde un consejo comunal, no, sino con una organización estructurada, sólida, permanente, que se va engarzando hasta alcanzar el nivel nacional. Si no lo logramos, nos decía Chávez, de alguna manera, el proyecto pudiera tener demasiadas dificultades. Es muy importante la visión de la Venezuela potencia en un mundo distinto y la visión del poder popular en un estado que él llamó comunal, donde ese ejercicio del poder del pueblo organizado en comunas y las comunas organizadas en ciudades, ¿verdad?, es como el esquema que tenemos por delante, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Nadie. La humanidad ha sido cambiante a lo largo de los siglos, pero el objetivo está claro. Sea lo que sea que el futuro depara, pudiera incluso, Fidel lo decía, Fidel Castro, el comandante Fidel, lo decía con mucho, bueno, mucha angustia. Yo no sé si Fidel sentía angustia, pero a uno le transmitía, digamos, una preocupación por el futuro de la humanidad. Es decir, nadie sabe para dónde vamos, ¿no? Fuerzas imperiales desquiciadas, el capital desbordado, acuérdense del cambio climático y tantas fuerzas, bueno, las fuerzas nucleares que están allí latentes, ¿no? Nadie sabe. Pero si la humanidad se va a emancipar como queremos, no sabemos cómo está, no sabremos qué va a pasar con las naciones dentro de cientos, miles de años. No sabemos las naciones de Estado qué va a pasar. Lo que sí queremos tener es una humanidad unida y un pueblo permanentemente organizado, un pueblo que nunca se deje mandar por fuerzas ajenas a él, un pueblo en ejercicio del poder. El poder siempre va a ser necesario, porque tiene que ver con la organización, tiene que ver con la planificación. Es decir, el pueblo siempre va a ser el protagonista. En Venezuela, la revolución bolivariana y el pensamiento chavista asumen que el poder del pueblo es lo que le da sentido al poder.
Y ese poder o es emancipatorio o no nos sirve, no nos interesa. Es un poder para liberarnos, para construir realmente un mundo mejor. Terminemos entonces con esa frase que nos dejó Chávez en sus últimos mensajes: comuna o nada.